¿Ahora la ven? Ahí lo puse de nuevo. Ahora sí. Está medio lento esto, pero no importa. Sí. Bueno. Bueno, chicos, como les decía, ¿quién se anima a contarme, así en pocas palabras, lo que es la idea que tienen de lo que es una computadora? ¿Nadie? Vamos, chicos, prendan el micrófono. Pongan los micrófonos. No por chat, que es aburrido, mejor por el micrófono. Cuenten algo, a ver, ¿quién se anima? Bueno, cambio la pregunta, la hago más fácil. ¿Quién tiene computadora en la casa? Yo tengo. Perfecto. Yo tengo. Bueno, genial. ¿Cuántas, a ver, repregunto, ¿cuántas tienen? Para mí Más o una menos. sola. ¿Una sola? Para mí. Bien. O Está sea, bien. tengo una mía. No, está bien, o sea, a la margen, a ver, la pregunta sería ¿cuántas computadoras hay en la casa? No, al margen de la propiedad, si es tuya, de tu hermano, de quien sea, o sea, no, mi pregunta es hacia la casa, no a la persona, ¿no? O sea, ¿cuántas computadoras hay en la casa? En realidad es la pregunta. Reformulo la pregunta para que sea más clara, ¿no? O sea, por ahí la pregunta mía se aplica a alguien que vive solo, pero digamos, me refiero, ¿cuántas computadoras hay en la casa? A ver, ¿cuántas suponen que hay? Parece tanta la pregunta, pero ahora vamos a ver a qué quiero llegar con esto. En la mía 4. En la mía A 3. ver, Pregunta, ¿a qué te a ver, referís con computadora? Porque yo te bueno, puedo decir mi celular. bueno, justamente a eso quería llegar, ¿sí? Ese era el objetivo de la pregunta. ¿A qué llamamos computadora? Y yo estaba respondiendo a Supongamos, una notebook, no a un celular, ¿no? bueno, justamente a eso quería llegar. La idea que tenemos de computadora generalmente es, como decían ustedes, la notebook, la PC, etcétera, ¿sí? A lo que queremos llegar es que computadora es mucho más que eso. La PC es un caso particular de computadora. La notebook es un caso particular, ¿está bien? Pero el teléfono, ¿no es una computadora también? Sí, porque tiene procesador. Por eso yo no puedo hacer con el teléfono casi todo lo que hago en la PC. Esta charla seguramente algunos la estarán siguiendo por la PC, otros por el teléfono. ¿Sí o me equivoco? ¿Alguien me está siguiendo por el teléfono? Sí. Si quiero, no sé, ver una planilla Excel, por ejemplo, ¿lo puedo hacer de la PC o del teléfono también? ¿Por qué no? ¿No es una computadora? Entonces la Play también es una computadora, ¿no? Exactamente, justamente, la Play también es una computadora. ¿Sí? ¿Y qué otras más? ¿Qué otras más le parece que tenemos en nuestras casas Los simplemente autos. sin saber o sin Una pensar cómo? calculadora. Una ¿Perdón? calculadora. Una calculadora también es una computadora más chiquita, pero es una computadora, correcto. ¿Sí? Un microondas. ¿Y qué Televisor. otras más? Un microondas puede tener una pequeña computadora, sí, correcto. Sí, sí, sí. Un televisor. Un televisor, ¿sí? O Pero ¿qué sea, características tiene que tener una computadora? ahora vamos a llegar a eso, pero digamos, a lo que quiero llegar es que la idea de computadora que todos tenemos, que es la PC, es mucho más amplia, ¿sí? Amplia no en tamaño, sino en cantidad de cosas que pueden ser computadoras, me refiero, ¿sí? Para las más grandes, las más chiquitas, pero digamos, las computadoras son muchas. Y en la casa, ¿por qué empezamos con esta pregunta? Porque todos pensamos en la PC, pero una de las cosas a las que queremos llegar hoy es que en realidad la computadora no es solo una PC, ¿sí? Es una máquina que me permite ayudar a hacer ciertas tareas, pero no es solo la PC. La PC es solo un caso particular de computadora. Como nombró alguno de ustedes, que yo, la Play es una computadora que me ayuda a entretenerme, por decirlo de alguna forma, ¿sí? El microondas, nombró alguno de ustedes también, o sea, incluye una computadora, ¿sí? Ahí más que diría que incluye una computadora y que me ayuda, por ejemplo, a, no sé, a cocinar, a hacer la comida un día que estoy apurado. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No me acuerdo qué otro ejemplo habían nombrado ustedes. El televisor, ¿sí? Un televisor, no uno viejo por supuesto, pero cualquier televisor de 10 años para acá también es una computadora, ¿sí? Y me permite, qué sé yo, ver una película, por ejemplo, de Netflix. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Está bien? El hecho
hecho de que sea una computadora me permite hacer cosas que también puedo hacer con, por ejemplo, una PC. ¿Está bien? ¿Cuál le parece que es más grande en tamaño? ¿La computadora que tiene el microondas o la PC? La PC. La PC, ¿sí? Digamos que la capacidad de procesamiento va a ser mucho mayor, puede hacer muchas más cosas, porque con el microondas no puedo ver una película. ¿Está bien? O sea, esa computadora de microondas le permite al microondas llegar a la temperatura correcta, regular la temperatura, calentar por un tiempo determinado la comida, pero no mucho más. ¿Está bien? O sea, lo que puedo hacer es mucho más reducido. ¿Está bien? Es una computadora más chiquita, con una capacidad muchísimo menor a lo que es la PC. No sé si me explico. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo más o menos la idea? Bien. ¿Las computadoras qué les parece? ¿Es algo nuevo o algo viejo? ¿Existía hace 1000 años? No. No. La computadora no existía, es algo bastante nuevo, ¿sí? Es algo del siglo XX, ¿está bien? Ya estamos apenas en el segundo siglo de la computadora, ¿está bien? Surgió más o menos a mediados del siglo XX, ¿está bien? No tengo la fecha exacta, pero más o menos por esa época, ¿sí? Es algo bastante nuevo, ¿sí? Bien, todos tenemos una idea de lo que es computadora y como dijimos recién, hay muchas más de las que nos imaginamos, estamos rodeados de computadoras. En el auto hay un montón también. En el auto tenemos la computadora, no sé, la que controla el ABS, la que me dice cuánta nafta me queda, etcétera, la que controla la inyección. El auto también tiene un montón de computadoras y están por todos lados. ¿Está bien? Hasta en la bicicleta tenemos computadoras y tenemos ¿cómo se llama? Un cuentakilómetros, también tenemos una pequeña computadora. ¿Está bien? O sea, en todos lados tenemos computadoras. ¿Sí? Tenemos un montón por todos lados, muchas más de las que creemos. ¿Sí? Posiblemente hace 20 años atrás la cosa era un poquito distinta, pero hoy en día es muy común tener computadoras, digamos, por todos lados. ¿Sí? Bien, fíjense que ahí cambié un poquito estas diapositivas, nos ayudan un poco a la clase, ¿no? Pero de ningún modo la reemplazan, eso es una memoria nada más. ¿Sí? Fíjense que ahí puse en esta transparencia o en esta diapositiva, como quieren llamarle, computadora tamaños, sigue diciendo tamaños de computadora. Y de alguna forma lo dividí en 3 tipos de computadoras. Fíjense que dicen microprocesador por un lado, PC, teléfono por otro, y mainframe por otro. ¿Sí? Desde las más chiquitas a las más grandes. Lo que llamamos en general microprocesadores son computadoras muy chiquitas, como la que está en el microondas, ¿sí? Más o menos como la que está en un televisor. Esa está un poco en el medio entre un microprocesador y una PC, pero la podemos llamar microprocesador. La que está, no sé, en el aire acondicionado, la que está en la calculadora, ¿sí? La que está en el control remoto. Son computadoras muy chiquititas, que permiten hacer cosas muy pequeñas, pero que de otra forma las podríamos hacer. Después tenemos lo que podemos llamar todo lo que el conjunto de PCs, o los teléfonos, ¿sí? Alguien puede decir que en general los teléfonos son más chicos que las PC, pero eso es muy relativo, depende de qué PC y qué teléfono, ¿sí? Que están en una posición, digamos, intermedia, y es lo que más conocemos, lo que de alguna forma todos al principio relacionaron con la palabra computadora, ¿sí? Y por otro lado, hay equipos mucho más grandes. Cuando uno, imagínense un banco, por ejemplo, ¿sí? Las computadoras que manejan todo el procesamiento de un banco, son computadoras mucho más grandes, ¿sí? Que se llaman mainframe. Que hoy en día hay cierta tendencia a dejar de utilizarlas, pero en los bancos todavía se utilizan, ¿sí? Y son computadoras enormes, con una gran capacidad de procesamiento, que se utilizan en esas empresas muy grandes, ¿sí? Para manejar toda la información, ¿sí? Bien. Las computadoras se usan para muchas cosas, desde manejar la parte administrativa de una empresa hasta, no sé, controlar la órbita de un satélite, controlar el ABS del auto, ¿sí? Controlar la temperatura del microondas, se usan para cosas completamente diferentes, ¿está bien? El campo de aplicaciones, digamos, no cabe la palabra infinito, pero es muy grande, digamos, ¿sí? Se aplica en prácticamente todas las áreas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo empezó el tema de las computadoras? Cuando empezaron las computadoras, ¿sí? Uno de los objetivos principales que tenían era ayudar en la organización de una empresa, ¿sí? Ayudar en la parte administrativa de una empresa, ¿está bien? Aunque hoy en día nos cueste imaginarnos una empresa sin computadoras, ¿sí? Si nos vamos 100 años atrás, ¿sí? Principios del siglo XX, 1900, pongámosle 1900 y pico, ¿sí? Y bueno, las empresas no tenían computadoras, pero ya había empresas, y trabajaban, ¿sí? Y trabajaban de un modo correcto, ¿está bien?
Hoy en día es difícil imaginarnos eso, pero digamos, no sé, viene una película que se ubique en el año 1900 y pico, 1900 corto, y bueno, vamos a ver, y que hable de una empresa, vamos a ver una empresa que trabaja sin computadoras, porque obviamente no existían en esa época. ¿Sí? Bien. Uno de los objetivos de la creación, digamos, de las computadoras, bueno, fue justamente ayudar a ese trabajo, digamos, administrativo que tenían que hacerse las empresas, que hacían las personas, y con ello automatizarlo, ¿sí? Que parte del trabajo que hacían las personas lo haga una máquina para ayudarlos, ¿sí? En el fondo una computadora es una máquina. Las máquinas sirven para ayudar a las personas a hacer tareas, ¿sí? No sé si me explico lo que quiero decir. No sé, antiguamente, para un albañil, por ejemplo, hace 100 años, para hacer la mesa tenía que hacer a mano, con la pala y el brazo, no me queda otra, ¿sí? Hoy en día lo hacen un trompito. Está bien, hoy en día ya hace muchos años, ¿no? Pero digamos, cuando se inventó el trompito, le ayudó al albañil a hacer la mezcla. Con la computadora pasa lo mismo, ayuda a las empresas a hacer una tarea administrativa, ¿sí? Esa fue la idea, digamos, original de una computadora, ¿sí? Ayudar en tareas administrativas. ¿Está bien? De hecho, justamente, ustedes vieron que ahora está un poco fuera de moda, pero la que fue hace muchos años la principal empresa de computadoras, ¿sí? ¿Qué significa su sigla? Ustedes son todos de 20 años y posiblemente no la conozcan, pero digamos, la palabra computadora hace un tiempo que se asociaba. Simplemente si alguien la haya escuchado en algún lado. O sea, ¿cuál era la marca, digamos, más... hoy en día todos van a decir Microsoft y demás, pero digamos... IBM ¿Cuál era. era la...? IBM, justamente, ¿sí? O sea, ¿y esa sigla IBM qué quiere decir? Googlealo rápidamente a ver si lo encontramos. A ver qué. La B larga, ¿qué le suena en inglés? International. Sí, La última M de máquina, ¿no? Que dijimos computadora máquina, más o menos va por ahí. La B larga, ¿qué significa? Negocios. O sea, Negocios, justamente, ¿sí? Una máquina para ayudar a los negocios, ¿está bien? O sea, de ahí vino, o sea, el nombre de IBM, que de alguna forma fue en aquellos años la primera empresa que fabricó computadoras, bueno, justamente está orientado a los negocios, ¿sí? Por eso digo, dicho en palabras simples, ayudar a una empresa al manejo de su parte administrativa, ¿no? No sé si me explico más o menos lo que quiero decir, ¿sí? Bien, fíjense que ahí le puse una tercera diapositiva que habla de un diagrama en bloques de una computadora, ¿sí? Ahora vamos a decir qué significa cada uno de esos bloques que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, como la computadora o sea, originalmente trató de ayudar a esa tarea administrativa de las empresas de aquella época, no las de hoy en día, con el manejo sin computadoras, ¿sí? Van a ver que hay una cierta relación entre este diagrama en bloques que vamos a explicar de qué se trata cada bloque y lo que es una oficina, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos una oficina, ¿sí? Aunque cueste hoy en día una oficina de hace 100 años atrás, ¿sí? ¿Cómo hacían las cuentas las personas? Porque cuentas hay que hacer, una empresa supongamos que vende, una empresa que fabrica, no sé, teléfonos, viene un tipo y compra 2 teléfonos, ¿sí? Para pagar, el vendedor tiene que sumar los precios de los 3 para saber el total, ¿sí? ¿Cómo hacían la suma hace 100 años? en una hoja. Digamos, Sí, con la una cabeza. hoja o algún tipo de calculadora primitiva, regla de cálculo existía, ¿no? No hacíamos tanto como si un poquito menos, ya estaba la calculadoras mecánicas, ¿vieron esas calculadoras que aparecen en las películas que tienen una manija a la derecha que se corre y con eso imprimen un papel? ¿Sí? Esas máquinas son de alguna forma anteriores a las computadoras, ¿sí? Y con esas maquinitas se podían hacer cuentas. Entonces, un poco menos, decían 80 años, pongámosle que ya existían esas máquinas, ¿sí? Había algunas máquinas, ni siquiera calculadoras, máquinas de sumar, creo que se llamaban, ¿sí? Que permitían hacer operaciones, eran máquinas mecánicas, ¿sí? No eran electrónicas, eran máquinas incluso mecánicas que permitían hacer ese tipo de sumas, ¿sí? Entonces con esas máquinas podían hacer las sumas. Entonces, algo que de alguna forma existe en toda empresa es una forma de hacer operaciones, sumas, restas, etcétera, ¿sí? O en papel, como dijo uno de ustedes, y me voy más atrás, o en estas máquinas, digamos, viejas que hoy en día son de museo, pero que ayudaban en esa época, le ayudaban a las personas a hacer esas operaciones, ¿sí? Entonces, hay algo que me permite hacer cuentas, porque en toda oficina tengo que hacer cuentas, no me queda otra, ¿sí? Bien.
Fíjense que el segundo bloque que está en ese esquema que les pusimos en la pantalla dice ALU, ¿sí? La sigla está en inglés, ¿sí? Pero en castellano sería unidad aritmético-lógica, ¿sí? Eso, ALU quiere decir unidad aritmético-lógica, ¿está bien? Lo dejé con la sigla, digamos, en inglés porque es la forma como normalmente aparece en todos los libros, ¿no? Si quieren lo pueden escribir en castellano como quieran, pero eso es unidad aritmético-lógica, ¿sí? Unidad, porque es una parte de la computadora, un bloque, ¿sí? Un sector. ¿Y por qué aritmético y lógica? Bueno, ¿aritmético qué es? ¿Qué me dice la palabra aritmética? Si yo digo aritmética, ¿en qué pienso siempre? En matemática puede ser. Matemática, en cuentas, ¿sí? Entonces, este bloque de alguna forma es como esa calculadora o registradora o el nombre que tengan esas máquinas viejas que existía en toda oficina, ¿sí? Una de las funciones de este bloque es hacer cuentas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿sí? Hacer cuentas, operaciones matemáticas, ¿sí? Es el objetivo de este bloque, ¿sí? Ahí viene lo aritmético. ¿Y por qué lógico? La palabra lógica, ¿qué les suena? ¿Qué se imaginan cuando digo algo de lógico? Que tenga como ¿Se imaginan sentido, no sé. Sí, Tenga uso de la razón. ahí me gusta un poquito más, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Imaginemos esta empresa que vende, como dijimos, teléfonos, ¿sí? En una época no existía el teléfono, pero no importa, que vende un producto X, ¿sí? Y viene un cliente y compra una cierta cantidad de productos y llega el momento de pagar, ¿sí? Y el tipo dice, no, pero no puedo pagar ahora, quiero pagar, no sé, a 30 días, ¿está bien? ¿Lo pueden dar igual? El vendedor tiene que de alguna forma decidir, en base a algún criterio, si le puede o no dar el producto pagándolo a 30 días, si le puede dar, digamos, un mini crédito, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Supongamos que ustedes van a, no digo, un negocio chiquito, van al kiosco de la esquina y quieren comprar, no sé, una coca, ¿sí? Y dicen, no tengo plata. El kiosquero, ¿le da igual la coca o no? Asumamos un kiosco que no se puede pagar con tarjeta, que solo se paga en efectivo. No, salvo que el tipo te conozca y sepa que vas todos los días y te va a decir, sí, ya vale, me la pagas mañana. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, vos dijiste que no, está bien, puede ser un no la respuesta de algunos casos, pero digamos, no puede pasar que en un caso sea así. ¿Está bien? Si vos compras todos los días en un kiosco y justo ese día te olvidaste la plata, y bueno, el tipo te conoce, es probable que te diga, sí, llévatela y me la pagas mañana, o me equivoco. ¿Está bien? No sé si me explico lo que quiero decir. Ahora bien, si aparece un tipo que va por primera vez y le dice lo mismo, le va a decir que no, porque no lo conoce y sabe que nunca va a cobrar. ¿Está bien? ¿Qué quiero llegar con esto? El vendedor, puse el ejemplo del kiosco, pero se aplica a una empresa grande, de alguna forma tiene que decidir si otorga o no un crédito, ¿sí? O sea, si le da un producto a un cliente y este lo paga, digamos, en otro momento, lo paga diferido, ¿está bien? ¿Y en función de qué es esa decisión? En el caso del kiosco, simple, te conozco o no te conozco, te lo doy, no te conozco, no te lo doy, ¿está bien? En el caso de una empresa, por ahí hace análisis más complejos, porque asumamos que son clientes estándar que siempre los conoce, ¿sí? Pero digamos, de repente no puede darle crédito a todos, tiene que analizar, qué sé yo, la cantidad de facturas que tiene el tipo pendientes de pago, qué tan bueno es con los pagos, ¿sí? Tiene que analizar un poco la historia del cliente y decidir si le da o no el crédito, ¿está bien? Entonces tiene que tomar una decisión, y para tomar decisión necesita información, ¿está bien? Esa información la tiene porque es lo que pasó en la empresa, la historia del cliente en esa empresa, ¿está bien? Y para tomar la decisión necesita un criterio, ¿sí? Por ejemplo, puede decir, fijando un criterio simple, si el cliente tiene una cantidad de facturas sin pagas mayor, no sé, a una cifra X mayor a 1.000 pesos, no le doy el crédito. Si es menor, sí se lo doy. ¿Está bien? Por ejemplo, tiene ese criterio que le fijó su gerente de ventas. Un criterio simple. Si debe más de 1.000, no le das crédito, no le das a pagar. Si debe menos de 1.000, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hace el empleado para saber si tiene no más de 1.000? Tiene que agarrar todas las facturas viejas, sumarlas, recuerden que estamos hablando de una época en que todavía no estaban las computadoras, sumarlas y compararlas con 1.000. ¿Está bien? Si la comparación con 1.000 le dio que era verdadero, que era mayor a 1.000, le da el crédito y si no, no. ¿Está bien? ¿Qué hizo este tipo para tomar esa decisión? Aplicó una condición lógica, es decir, preguntó si la suma de facturas era mayor o menor a 1.000.
¿Esto no se parece a la lógica que vienen ustedes en introducción al conocimiento científico? De alguna forma. Si se da tal cosa, entonces hago tal otra. Si se da tal condición, hago esto. Si no, no lo hago. ¿Está bien? Entonces aplicó una comparación, comparó dos valores. Esa comparación entre dos valores tiene dos respuestas, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿la suma de facturas es mayor a 1000? ¿Es sí o no? ¿O es cierto o no es cierto? Si es cierto, le doy el crédito, si es falso, no se lo doy. ¿Está bien? Entonces, como en la empresa hay que tomar decisiones, hay que evaluar condiciones lógicas. Por ejemplo, comparar los valores. ¿Sí? Bueno, de ahí viene la parte lógica de la unidad aritmético-lógica. Aritmético, hacer cuentas. Lógica, por ejemplo, hacer comparaciones. Comparar valores, ¿sí? Para saber si se da o no una cierta condición. ¿Me siguen con esto? ¿El nivel aritmético-lógico? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa existía en esa oficina primitiva, digamos? Y seguramente había cajones con carpetas, dentro de las carpetas papeles, ¿sí? Entonces se almacenaba toda la información, por ejemplo, algo que dijimos recién, toda la facturación que tuvo un cliente. ¿Está bien? O sea, información almacenada que se va utilizando. Y por otra parte, para hacer esas operaciones como verificar créditos, seguramente el tipo agarra un papel y escribe, a ver, tengo tantas facturas, sumo, tengo tantas facturas impagas, comparo, le doy y no le doy el crédito. ¿Sí? Va escribiendo en un papel y tiene información almacenada en carpetas. ¿Me siguen? Entonces, esta información almacenada es información que sirve, que se almacena porque sirve. Yo almaceno todo lo que le vendí al cliente porque me sirve más adelante para saber lo que me tiene que pagar y como dijimos recién, si le doy o no le doy más crédito. ¿Está bien? Es información que almaceno porque me sirve. ¿Sí? Esa información que en esas películas viejas se ve en cajones, carpetas y papeles, ¿sí? Es lo que en la computadora va a pasar la memoria. La memoria es una palabra que hoy en día todo el mundo conoce, todo el mundo escucha hablar de la palabra memoria. ¿Está bien? Pero un poquito viene de esa información que se guardaban en las viejas empresas. ¿Sí? Yo tengo por un lado unidad aritmético-lógica y por otro memoria. ¿Sí? Ahora bien, a la izquierda fíjense que hay un bloque que figura con las letras CU. CU viene de unidad de control. ¿Está bien? ¿Qué es unidad de control? Y volvamos a esa oficina vieja. Están las carpetas con los papeles en los cajones, que es la información. Está la calculadora que me sirve para hacer cuentas. Está el papel que me sirve para hacer operaciones parciales. Es una otra parte de la memoria, ¿no? Como se habla más adelante, en la cual hago operaciones parciales. Pero ¿cómo sé lo que tengo que hacer? Alguien tiene que manejar todo eso. Alguien tiene que saber usar la calculadora, saber buscar información, tomar la información correcta, hacer la cuenta correcta y emitir la decisión correcta. ¿Sí? Es como que alguien tiene que manejar todo eso. Que sería, bueno, un poquito el empleado de la oficina, ¿no? O el jefe de la oficina. Bueno, la unidad de control es como un poquito el cerebro que maneja todo eso, ¿sí? Que decide lo que hay que hacer. Voy a buscar tal cosa en la memoria, hago tal cuenta, la vuelvo a dejar en la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la unidad de control, ¿sí? Es como el cerebro que maneja todo, ¿sí? Sería como el cerebro de la computadora, ¿sí? Fíjense que después hay otro bloque a la derecha, que se llama periféricos, ¿sí? Que es una palabra que todos conocen. ¿A qué le suena la palabra periféricos? ¿Quién me nombra periféricos comunes que todos tenemos? Como Son periféricos, seguramente. como a lejos, puede ser. ¿Cómo, perdón? ¿No te escuché? Periférico ¿Cómo? como exterior o externo, o no sé, como Justamente, la idea lejos. es esa. Periférico es la idea exterior, ¿no? Es algo que está por fuera, pero que se utiliza, que está unido. ¿Está bien? No sé si me explico. Qué sé yo, la Luna está por fuera de la Tierra, pero es un satélite, tiene cierta relación. Gira en órbita, no sé si me explico. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la idea. Es algo que está por fuera, pero que está conectado. ¿Sí? Es externo, pero tiene una relación directa. No sé si me explico. ¿Está bien? El colectivo es externo a mí, pero lo tomo para viajar. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, está muy buena tu definición de periférico genérico, pero llevado a las computadoras, ¿sí? ¿Cuáles son los periféricos que todos usamos? Porque seguramente la mayoría de ustedes conocen la palabra periférico asociado a una computadora. ¿Y cuáles son los periféricos que todos conocemos o usamos a diario? El teclado. El mouse, el teclado. Justamente mouse, Los teclado, auriculares etcétera, ¿no? también. Todas esas cosas que están auriculares, porque no, que son externas, pero están relacionadas directamente. Es como que no podría trabajar sin esa de la computadora. ¿No? Una presa sin teclado que me sirve. Y un poco. Bueno, podría servir como tasa táctil, pero sería como otra forma de teclado, ¿no? Pero en general no me serviría de mucho. ¿Sí? ¿Vendría a ser como el hardware o no? No. Hardware es todo lo que es físico. Después vamos a hablar de eso. ¿Sí? Digamos, la PC también es hardware.
¿Está bien? O sea, la unidad metrológica es hardware, la memoria es hardware. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, hasta ahora todo lo que hablamos es hardware en realidad. ¿Está bien? Bien. Pero son... O sea, hasta ahora todo lo que hablamos fue hardware. Los periféricos es como un hardware externo que está un poquito por fuera, ¿sí? Pero está relacionado en forma directa con esa computadora con la cual quiero trabajar. ¿Sí? Bien. En el caso de la empresa, ¿qué serían los periféricos? Y por ejemplo, el cliente, ¿sí? El teléfono para hacer una consulta, no sé, al contador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son los periféricos que existen en la realidad. Ahora bien, fíjense que esos 4 bloques que pusimos están unidos por algo que se llama bus o bus, según como lo quieren pronunciar, si en castellano o en inglés. ¿Sí? ¿Qué es la palabra bus en inglés o mismo en castellano, pero en España, no en Argentina? ¿Qué es el bus en España? Colectivo. El colectivo, ¿sí? Es lo que para nosotros es el colectivo. Bueno. ¿Sería algo que transmite la información? Justamente, ¿sí? Justamente. Se llama colectivo porque es algo que transmite la información, ¿sí? Entre todos los bloques. Qué sé yo, el ejemplo que dijimos, sumar las facturas para saber si le dan o no le da crédito. Y bueno, tiene que viajar los valores de las facturas de la memoria al ALU. El ALU se da cuenta y lo vuelve a dejar en la memoria. Todo eso pasa por el bus, ¿sí? Entonces por ahí viaja toda la información. Vamos a hablar más adelante, la semana que viene, de los distintos tipos de buses y demás. Pero por ahora simplemente sabemos que es un colectivo de la información. Es algo que me lleva información de un lugar al otro, ¿sí? Y por eso se llama, bueno, nunca lo van a ver como el colectivo, siempre aparece como vas, ¿no? O sea, porque es de España o en inglés, jamás lo vi en ningún lado escrito como colectivo, pero sabemos lo vas. Te digo bus, como quieran, ¿está bien? Para nosotros lo podemos pensar como un colectivo de información, pero nunca lo escribamos como colectivo porque no existe, digamos, ¿no? O sea, no existe ese nombre, ¿sí? Bien. La palabra bus o bus es una palabra, bueno, propia de las computadoras, pero seguramente todos la escucharon alguna vez, si me equivoco. ¿Alguien escuchó la palabra bus o bus? Relacionado a la computadora, no. En otro contexto, sí. ¿En qué contexto es? Y en el contexto de, no sé, que veo una serie en inglés y alguien dice eso, o en otros contextos. No te escucho, perdón, me perdí tu voz, perdón. Sí. Repetime que no se escucha, por favor. Sí. Sí. Que lo vi, no sé, en el contexto de en una clase de inglés, una película que lo dice, pero no, digamos, como lo que significa una computadora. Bien. Te pongo este ejemplo. Vos suponete que dijimos, por ejemplo, el teclado es un periférico, ¿no? ¿Está bien? Fíjate que en el bloque los periféricos se conectan a través del bus también. El bus es como que sale fuera de la computadora y se conecta a los periféricos, ¿sí? ¿Cómo se conecta el teclado a la PC? Hay varias formas, pero la más simple, ¿cuál es? Por USB. Por USB, o sea, por un cable, ¿sí? Bueno, ese cable, ¿sí? Justamente es una parte del bus, ¿sí? Porque transmite información del teclado a la PC. ¿Está bien? Bien, vos nombraste USB. ¿De dónde viene la palabra USB? ¿A qué le suena la B, la última B? ¿Back o bus? Bus serie Sí, universal, ¿no era? Justamente, eso es bus serie universal, ¿sí? La B justamente es bus. Justamente es una parte del bus. El USB, la parte, digamos, si lo quieren del cable del USB, justamente es una parte del bus, ¿sí? Cuando yo enchufo un pendrive en la PC, bueno, ahí no hay un cable, pero ese pedacito, digamos, del conector propiamente dicho, que es como un pequeño cable, es justamente un bus, que conecta la memoria que está en el pendrive con la PC, ¿sí? Es un periférico más, ¿sí? Es un almacenamiento externo. Y el bus lo que hace es conectarlo. Le vamos a hablar la semana que viene de los distintos tipos de bus, qué es esto, qué significa serie, qué significa universal, etc. ¿Sí? Por ahora simplemente sepamos que el USB, que es algo que todos conocemos, todos usamos alguna vez, es un bus, es un caso particular de bus. ¿Sí? Bien, un comentario más respecto de esta pantalla, que no olvidé dibujarlo cuando lo hice, esto lo hice hace un rato. Los 3 primeros bloques, ¿sí? La unidad de control, 3 primeros en este dibujo, la zona está dibujado, ¿sí? No hay un orden. La unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la memoria, ¿sí? Esos 3 en conjunto se les llama CPU, que quiere decir unidad central de proceso, ¿sí? Bien, ojo con esto de unidad
unidad central de proceso. ¿Por qué? ¿A qué llamamos CPU generalmente? Si uno va a comprar una PC, ¿a qué llama CPU? Dejemos hablar de las notebooks, las PC de escritorio me refiero, ¿no? ¿A qué llamamos CPU generalmente? A lo que está ahí abajo de la computadora, que es como una caja rectangular. Justamente, esa caja rectangular le llamamos CPU, ¿sí? Pero fíjense que en realidad esa caja rectangular no solo tiene la unidad de control, la unidad de métrica lógica y la memoria, sino que también tiene periféricos, por ejemplo el disco. ¿Está bien? O sea, lo que llamamos CPU en la práctica, digamos, está la cajita donde está toda la PC. ¿Está bien? Pero en realidad CPU se le llama en los diagramas de computadoras a la unidad de control, más la unidad de métrica lógica, más la memoria. ¿Está bien? Que no coincide con lo que normalmente llamamos CPU, que incluye también periféricos. Llamamos CPU toda la PC en realidad, ¿sí? Incluye una parte, digamos, de los periféricos, no todos. Si el teclado está afuera, por ejemplo, pero incluye una parte de los periféricos, ¿sí? Fíjense esta diferencia entre el verdadero sentido de CPU y el sentido que le damos normalmente en la vida real a la palabra CPU, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen, chicos? Más o menos. Este esquema de computadora, por supuesto que hay muchas variantes, hay 80.000 variantes, pero más o menos se aplica, repito, con las variantes del caso, a todo tipo de computadoras, chiquitas y grandes, ¿sí? Tanto las más chiquitas como las más grandes. Por supuesto que hay muchos cambios, ¿sí? Ustedes seguramente hablaron de cosas como multinúcleo. Sí. Sí, decime. ¿Qué periférico está dentro del gabinete sería? Y el disco, por ejemplo, el disco rígido. Ah, el disco. Ah, ok. Claro, el disco es un... O sea, la memoria propiamente dicha, vamos a hablar de eso, es la memoria de trabajo, pero el disco es un almacenamiento externo, ¿sí? En general es un periférico. Ah, claro. Ah, ok. Pensar que en la CPU puedes tener un modem, por ejemplo, que es externo, una placa de radio que es externa, ¿sí? Claro. O sea, hay muchas cosas que son periféricos, que están el audio, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que son periféricos que están en el gabinete de la PC, ¿no? Que generalmente llamamos CPU, ¿sí? Te digo disco porque es el más viejo, el que existió siempre, pero digamos, tiene mucho más, la placa de red hay un montón, ¿sí? El disco como el más tradicional, si lo querés. Bueno, hasta acá me siguen, chicos, más o menos. ¿Sí? No vimos nada complejo, pero más o menos me siguen. Sí, sí. Bien, avancemos de... Esto, como les dije, estas diapositivas están subidas al campus y después las pueden bajar, pero, o sea, están preparadas para acompañarlas por la clase, por sí solas mucho, digamos, no sirven, ¿sí? Bien, vamos a aclarar un poquito lo que está en esta diapositiva. Vos, profe, no está compartido pantalla, ¿no? Sí, Porque no no aparece. sé si todos lo ven, pero está medio complejo el tema, porque pasa que como somos muchos colgados, viste, posiblemente... Ah, ok. Yo por eso lo subí, por ahí si quieren bajen, les conviene más bajarlo y verlo en su propia PC como ustedes quieran, ¿sí? Sí, lo estoy viendo por la PC por eso, pero pensé que no lo estabas compartiendo. Lo estoy compartiendo, pero no sé, en un momento se vio, en otro no, viste que por ahí está un poco pesado, o sea, no te olvides que estamos en una época en que todo el mundo usa internet y encima en este grupo, digamos, somos bastantes personas y bueno, cuanto más... Yo por eso también apagué el video para evitar, digamos, hacer una sobreutilización de recursos, ¿sí? O sea, dejamos el audio, que es lo que más usamos, para no sobrecargar, ¿sí? Está bueno el video para conocernos la cara, pero bueno, seguramente se va a poner pesado, así que prefiero apagarlo y, bueno, por lo menos si pueden ver la pantalla y si no, igual la subí para que lo puedan ver cada uno en su PC. Bien. La computadora maneja información. Vamos a hablar un poquito de lo que es la información y cómo la podemos almacenar y cómo la podemos, si quieren, de alguna forma medir también, ¿sí? Bien. Es medio compleja la definición de información, pero ¿a quién se le ocurre qué es información? No para una definición ni mucho menos, una idea así de lo que es información, ¿a qué le suena la palabra información? A datos, a Datos. conocimiento. Bueno, Conocimiento no sé. te respondería con otra pregunta, ¿qué es un dato? Pero bueno. Conocimiento. Está bien, sí, me gusta más, conocer sobre algo, ¿sí? Bien. A ver, yo suelo poner un ejemplo del aula, pero lo aplico al lugar donde está cada uno ahora en sus casas, ¿sí? Por ejemplo, seguramente todos están en una habitación, posiblemente alguien esté en algún lugar exterior, no lo sé, pero supongamos que todos están dentro de alguna habitación. ¿Alguien tiene la suerte de estar afuera? No. Nadie. Está en un patio, en una terraza. Estoy en la terraza. ¿Cómo? Bueno, genial. Perfecto. Pero para los que estamos dentro de una habitación, seguramente hay una luz, ¿sí? Y en la terraza vos también la puedes tener. Seguramente tenés luz para la noche.
Y esa luz puede estar prendida, puede estar apagada. ¿Están de acuerdo? Alguien va a decir, yo tengo un dimmer que puedo prender más o menos, pero en principio supongamos que es prendida o apagada, ¿sí? Supongamos que es una luz elemental que solo prende y apaga, ¿sí? Bien, el hecho de que esa luz esté prendida o apagada, ¿me da información? ¿A mí me sirve para algo? Yo que sé, alguien me dice, tengo la luz apagada, ¿sí? Supongamos que fuese de noche, ahora que no que es de día, ¿sí? Supongamos que fuese de noche, y alguien me dice, tengo la luz apagada, y bueno, yo puedo pensar, no sé, estoy durmiendo, ¿está bien? Si alguien me dice, tengo la luz prendida, puedo pensar, está siguiendo la clase, ¿me explico? O sea, ¿me sirve para algo saber eso? ¿Me aporta algo? Voy a cambiar de ejemplo. No, ¿Cómo? Yo escucho ahora, miro el pronóstico del tiempo y digo que creo que es correcto lo que voy a decir, mañana es probable que llueva. ¿Sí? ¿Me sirve para algo saber eso? Sí, porque es información que analizar. Y sí, porque puedo planificar mi día de mañana. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que mañana tengo que salir al supermercado a comprar algo, bueno, sí tengo que llevar o no llevar paraguas. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, me sirve. Ahora, si yo escucho, no sé, está lloviendo en la ciudad de Córdoba, ¿me sirve de mucho? No, porque ahora, si fuera épocas normales uno puede viajar, sí, pero ahora ni siquiera puedo viajar, o sea que no me sirve absolutamente de nada. ¿Está bien? Entonces, fíjense que una información que es de alguna forma similar, como es un pronóstico del tiempo, si va a llover o no va a llover, si llueve o no llueve, ¿sí? Dependiendo del contexto, de dónde se aplique, me sirve o no. Si es acá donde yo estoy viviendo, sí. Si es en otra ciudad, no me sirve. ¿Está bien? Entonces, en general podemos nombrar como información, repito, no quiero entrar en definiciones, pero una idea de lo que es información es algo que modifica nuestro conocimiento y nos sirve para algo, nos ayuda para tomar alguna decisión. ¿Está bien? Entonces, la información es, como bien dijo alguno de ustedes por ahí, una forma de conocimiento, ¿sí? Y que lo almacenamos porque nos ayuda, nos sirve para algo. ¿Está bien? Esto es medio abstracto, pero me sigue más o menos la idea. ¿Está bien? En la computadora almaceno información porque me va a servir, almaceno lo que me debe cada cliente porque con eso lo voy a poder cobrar. ¿Está bien? Almaceno cosas que realmente me sirven. Bien. Ahora vamos a ver cómo puedo de alguna forma cuantificar la información, ¿sí? Porque alguien puede decir, saber, vuelvo al primer ejemplo, saber si la luz está prendida o apagada es información. Y saber, cómo hago para, no sé, supongamos, estoy inventando cosas raras, armar un auto, ¿sí? También es información, pero es mucho más difícil, ¿está bien? Es más fácil almacenar si está prendida o apagada que almacenar todos los pasos para armar un auto. Es un ejemplo medio extraño, ¿no? Pero no importa, algo aquí que tenga que hacer. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, todo es información, pero una es como chiquita y otra es como grande, diciéndolo en palabras simples, ¿no? Algo es como algo chiquito y lo otro es como algo muy grande. ¿Está bien? Si yo quiero llegar a una métrica, una forma de medir la información, puedo decir que es más pequeño si está prendido o apagada la luz que saber todo el proceso para, no sé, armar un auto, arreglar un auto, lo que sea. ¿Me explico lo que quiero decir? Estoy tratando de llegar a ver cómo puedo medir o cuantificar la información. ¿Sí? Bien, empecemos por el ejemplo simple, que es este de la luz prendida o apagada. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades tengo para esa luz prendida o apagada? ¿Cuántos estados puede tener la luz? La lámpara de la habitación. Dos. O está prendida o está apagada. ¿Sí? No hay otra posibilidad. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera representar esa información, ¿sí? El estado de la luz, prendida o apagada, tengo dos posibilidades, o prendida o apagada. ¿Sí? Con dos valores lo puedo representar. Yo digo sí o no. O está prendida o está apagada. ¿Sí? Entonces, con esto de alguna forma aparece lo que podemos llamar la unidad elemental de información, ¿sí? La unidad más pequeña que puede tener información, que es cuando tengo dos posibilidades. Si yo tuviera una sola posibilidad, no es información. ¿Sí? Si yo digo, medio tonto lo que estoy diciendo, ¿no? El sol siempre emite luz, aunque yo no la vea de noche porque lo está partiendo, pero el sol siempre emite luz. Es una sola posibilidad, no es información, porque es uno solo. Para ser información tengo dos posibilidades, o sí o no, o se puede o no se puede como mínimo. Yo digo, la luz está prendida o está apagada. ¿Sí? Esa unidad elemental de información, lo menos que puedo tener, tengo dos posibilidades. ¿Sí? O sea, en esa unidad elemental tengo dos posibilidades. Y esa unidad elemental se llama bit, que aparece ahí en la pantalla que estamos compartiendo, que están viendo ustedes. ¿Sí?
Entonces, bit es la unidad elemental de información y tiene dos valores posibles, o sí o no. Generalmente se toman como 0 o 1. ¿Sí? Si lo quieren, 0 se asocia con el no y el 1 con el sí o al revés, como quieran. Pero son dos valores, sí o no, o 0 y 1. No importa cuál es cuál. ¿Sí? Bien. Seguramente esta palabra bit, todo el mundo alguna vez la escuchó. ¿Sí? Seguramente alguna vez oyeron hablar de lo que es un bit. ¿Está bien? ¿O me equivoco? ¿Sí, no? ¿Alguien escuchó la palabra bit antes de hoy? Sí, sí. Seguramente sí. Bien, seguramente sí, porque hoy en día es una palabra común que aparece por muchos lados. ¿Sí? Entonces, bit es esa unidad elemental de información que es y sí o no. Tengo dos posibilidades. ¿Está bien? No hay más que dos posibilidades. ¿Está bien? Bien. Yo con un bit puedo representar el estado de esa lámpara, está prendida o si está apagada. ¿Está bien? Ahora bien, siempre uso un ejemplo para esto, pero este sirve en el aula. ¿Sí? Acá es un poco más difícil, pero supongamos que cada uno en su habitación tiene un ventilador de techo. ¿Vieron cómo tenemos allá en el aula de la facultad los ventiladores de techo? ¿Está bien? Entonces, yo quiero representar el estado de ese ventilador. ¿Me alcanza con un bit, sí o no? Depende de qué nivel de precisión querás dar. Si solamente querés decir si está tirando aire o no, o sea, si está prendido o apagado, sí. Pero después Bien, tiene es distintos correcto. niveles estando prendido. O sea, depende del nivel de precisión que quieras dar del ventilador, te alcanza o no te alcanza. Está perfecto el documentario, ¿sí? O sea, depende de lo que yo quiera almacenar, lo que yo considere información. ¿Está bien? Pero si yo te digo que quiero, digamos, saber en qué velocidad está ese ventilador, me interesa no solo saber si está prendido o apagado, sino saber en qué velocidad. ¿Me alcanza en ese caso con un bit o no? No, no te alcanza. No me alcanza porque no tengo 0 o 2 posibilidades. ¿Está bien? Tengo más de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Alguien puede decir, bueno, define una variable que tenga más de 2 posibilidades. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Como yo definí como unidad elemental de información del bit, quiero seguir usando esa unidad. ¿Está bien? Y como si quiero seguir usando esa unidad, si no me alcanza con un bit, ¿qué debería hacer? Usar los bits necesarios, digamos. Exactamente, usar más de un bit. ¿Sí? En un bit tengo dos posibilidades. Si yo tuviese 2 bits, ¿cuántas posibilidades tendría? 4. Vamos a ver. 4, ¿está bien? Vamos a ir a la diapositiva siguiente, que acá hubo una pequeña mezcla de... Esta tenía que estar antes, en realidad, después la voy a corregir. ¿Sí? Avancemos, por favor, una diapositiva. ¿Sí? Fíjense, acá dice que tengo dos símbolos, que son el 0 y el 1. Si tengo un bit, tengo dos combinaciones, como dijimos. ¿Sí? Si tengo 2 bits, como bien dijo ustedes, tengo 4. ¿Sí? ¿De dónde salen estas 4? ¿Por qué son 4? Porque, ¿Alguien digamos, puede decir? Sí. está definido así de la manera 2 a la cantidad de bits que tengas. Está bien, pero ¿por qué? O sea, en un bit tengo dos posibilidades. Si le agrego un bit más, tengo para cada una de esas dos, las dos del otro bit. Entonces multiplico 2 por 2. Sí, sí, tengo el ¿Sí? doble de posibilidades, tengo el doble de bits. Exactamente. Cada vez que le agrego un bit, a todas las que tengo, la multiplico por 2. Porque son todas las anteriores con 0 y todas las anteriores con 1. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, cada bit que agrego es multiplicar por 2. Por eso llegamos a lo que dice finalmente la diapositiva, que dice que si tengo n bit, va a ser 2 a la n combinaciones. ¿Me siguen con esto? Para 2 bits, 2 a la 2 es 4. ¿Me siguen con eso? O sea, en un bit tengo dos combinaciones. Y luego, por cada bit que agrego, multiplico por 2. ¿Por qué multiplico por 2? Porque a todas las que tenía las tengo o con un 0 o con un 1, a la izquierda. ¿Sí? ¿Me siguen? Por eso multiplico por 2. Porque todo lo que tenía, agregar un bit más, es con ese bit en 0 o con ese bit en 1. Entonces lo que tenía, por 2. Como cada bit multiplico por 2, termina siendo 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de bits que tengo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Chicos, ¿me siguen con Sí, eso? una Bien. Sí, sí. lo de Hago un pequeño los paréntesis bytes. ahora. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Ahora sí vamos a hablar, pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque alguien puede decir, y pero en vez de hacer esto, agregar a bit, ¿por qué no agregamos más valores a la variable? ¿Por qué no en vez de hacer 0 y 1 pusimos 0, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo? ¿Podría haber sido así o no? Sí, lo podríamos haber hecho. Pero ¿por qué nos quedamos con el bit? Por lo siguiente. Las computadoras trabajan con bit, trabajan con un sistema que se llama binario. Binario quiere decir que tengo dos símbolos, 0 o 1. ¿Sí? ¿Por qué trabajan en binario? Bueno, es una razón que tiene que ver con la electrónica, pero porque digamos que es más fácil de implementar
y es menos probable que se produzcan errores. Pero no queremos entrar en esos detalles de por qué, pero el tema es que para una computadora es más fácil trabajar en binario, más fácil y más seguro. ¿Sí? No vamos a entrar en el detalle electrónico, pero digamos, es más fácil trabajar en binario. ¿Sí? Entonces, como es fácil trabajar en binario, nos basamos en este sistema. ¿Sí? Que está basado en dos valores, 0, 1 o sí o no. ¿Por qué se llama binario? Porque son dos símbolos, 0 y 1. ¿Está bien? El sistema decimal que usamos siempre nosotros tiene 10 símbolos, ¿sí? Los números de 0 a 9. ¿Está bien? Que algunos dicen que es así porque tenemos 10 dedos, no sé, son cosas que dicen, etcétera, pero el tema es que en el sistema decimal tenemos 10 símbolos. En el binario tenemos solo 2. ¿Sí? Entonces, como para una computadora, repito, por razones que son más difíciles de explicar, trabajamos solamente con 2 niveles, ¿sí? Y bueno, me tengo que usar el sistema binario. Entonces, si quiero más combinaciones, si se me alcanza con un bit, lo que hago es agregar bit. ¿Sí? En el fondo, fíjense que en decimal hacemos lo mismo, porque con un dígito pues tengo 10 combinaciones. Si se me alcanza con 10, ¿qué hago? Agrego otro dígito, lo que pasa a tener 100. ¿Me siguen? Si se me alcanza, agrego otro dígito, lo que pasa a tener 1000. ¿De dónde sale el 10, el 100 y el 1000? Y el 1000, perdón. 10 elevado a la n, es lo mismo que acá. Acá es 2 elevado a la n porque tengo 2 símbolos. En el decimal, 10 elevado a la n porque tengo 10 símbolos. ¿Sí? Son distintos sistemas de numeración. Van a ver que en las computadoras trabajamos con el sistema binario. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, yo tengo Bien. una pregunta Bueno, sobre la sí. diapositiva anterior. ¿Hay un error o no hay un error? Puede ser. Ahora vuelvo a la anterior porque en realidad, como te dije, estaban mezcladas. Vuelvo a la anterior y yo te digo. Dale, dale, Puede ser que gracias. haya un error. ¿Cuál decís? Que, ahora vemos, damos uno. Fíjense, hoy hablamos de bit y aparece otra palabra que es byte, ¿sí? Que también es probable que mucha gente haya oído hablar alguna vez, ¿sí? ¿Qué ocurre? Un bit es la unidad elemental, pero es como muy chiquita. Muchas cosas no puedo hacer con un bit, ¿sí? 2 bits. ¿Sigue siendo chiquita, entre comillas, o no? Ya sé que lo chiquito o grande es algo relativo, ¿está bien? Pero digamos así en general. ¿La ven como algo chiquito, 2 bits? ¿Cuántas combinaciones tengo? 4, o sea, sí, es chico para la 4. mayoría de cosas. Y supongamos que quiero almacenar, no sé, la cantidad de alumnos que tenemos en este curso. Tampoco me alcanza. Porque son 60, 80, no sé cuántos son, pero no me alcanza. ¿Sí? Entonces, se trabaja en general con muchos bits en paralelo. ¿Sí? Una cantidad de bits que se estandarizó es la de 8 bits. Y 8 bits se lo llama un byte. ¿Sí? Un byte es equivalente a 8 bits. Si tengo 8 bits, es equivalente a un byte. Si lo ven en algún libro de España, van a ver que el byte ellos le llaman octeto. ¿Está bien? O sea, obviamente byte es una palabra en inglés, pero existe un equivalente en castellano, que es octeto, pero nosotros no lo usamos. O sea, nosotros le decimos byte. ¿Sí? En España sí le dicen octeto, pero acá le decimos byte. Todavía no la traducimos esa palabra nosotros, la usamos como byte. ¿Sí? Entonces un byte son 8 bits. ¿Cuántas combinaciones tengo en un byte? De acuerdo a lo que decía la siguiente diapositiva. ¿Cuántas combinaciones tengo en 8 bits? 256. Justamente, 256, que son 0,8, correcto. ¿Sí? Y bueno, acá ya me sirve un poquito más, porque por ejemplo me serviría para almacenar la cantidad de alumnos que tengo en el curso. ¿Sí? ¿Siguen? Es un poquito más grande. ¿Me sirve para todo? Y no, porque si quisiera almacenar la cantidad de alumnos que tengo, no sé, en toda la facultad, y no sé cuántos son, pero deben ser de 5.000 y 7.000 por ahí, y seguro que no me sirve. Por ahí estoy ahorrando, no sé cuántos son, pero más de 1.000 seguro. Seguro que no me sirve. ¿Y qué hago en ese caso? Y pongo byte en paralelo. ¿Está bien? Es lo mismo con el bit en paralelo, sí es lo mismo, pero como el byte es un poquito más grande, se simplifica un poco la cosa. Yo digo trabajo de byte. Si no me alcanza cada uno, pongo 2. ¿Sí? Me muevo de 8 bits siempre. ¿Está bien? El byte es la unidad que normalmente se utiliza para medir la memoria de lo que hemos hablado hace unos minutos. ¿Sí? Bien. Entonces, yo trabajo en bloques de 8 bits que se llaman bytes. ¿Sí? Toda computadora trabaja en bloques de 8 bits. ¿Sí? Salvo que sea muy, pero muy pequeña, ninguna trabaja con menos de un byte. ¿Sí? Es prácticamente la unidad mínima de información con la que trabaja una computadora. ¿Sí? Ahora bien, si tengo que almacenar una cantidad de información mucho más grande, como no sé, por ejemplo, los datos completos de todos los alumnos de la facultad, como nombre, apellido, dirección, DNI, teléfono, mail, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me alcanza con un byte? No, necesito un montón de bytes. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces aparecen múltiplos. ¿Sí? Por ejemplo, el kilobyte, ¿sí? Un kbyte es 2 a la 10 bytes. ¿Sí? Un megabyte es 2 a la 20, un gigabyte 2 a la 30 y un terabyte 2 a la 40. ¿Qué error decías que podía haber ahí?
¿Alguien dijo que había un error? No lo veo, pero... O sea, no tengo ni idea cuánto es un kbyte o un gigabyte, pero nada más te preguntaba porque me pareció haber escuchado que dijiste que podía llegar a haber un error que quería saber para copiar. No, por lo menos no lo veo. No lo veo por lo menos como error, sí. Pero cualquier cosa lo vemos, ¿se parece? Fíjense lo siguiente. Uno está acostumbrado a escuchar la palabra acá. Me refiero en otras cosas que no tienen nada que ver con la computación. La palabra acá, como múltiple de unidad. ¿Está acostumbrado a escucharla? Sí, como una constante en inglés. No, está bien, pero no solo en inglés, o sea, en castellano. Si yo digo la distancia de Buenos Aires a Córdoba es de 750 kilómetros. ¿Por qué no digo 750.000 metros? Es lo mismo, es equivalente no decir 750 kilómetros que es más o menos, sino que 750.000 metros. Sí, ¿Es lo mismo? pero uno Es usa... lo mismo, pero ¿qué es más fácil decir? Es para abreviar. Es para abreviar, ¿sí? Es más cómodo decir 750 kilómetros que 750.000 metros, ¿sí? O sea, es como le dice, ¿cada cuándo cambiaste el aceite del auto? Y cada 10.000 kilómetros, no voy a decir cada 10 millones de metros porque es medio como loco, ¿no? Suena hasta absurdo, ¿está bien? Entonces, esto, repito, no es un tema de computación, es de la vida, ¿sí? ¿Por qué aparecen los múltiplos? Y para trabajar más fácil, ¿sí? Para no usar números tan grandes. No tiene sentido hablar de 750.000 metros, como distancia de casa a Córdoba. Yo digo 750 kilómetros, es más fácil, ¿sí? Me ahorro esa palabra 1000, ¿está bien? Entonces, los múltiplos de las unidades, ¿por qué aparecen? Para simplificar, para usar números más chicos, nada más que para eso, ¿está bien? Ahora bien, volviendo al famoso K, o kilo, ¿sí? ¿Un kilómetro cuántos metros son? 1000. 1000. ¿Un kilogramo cuántos gramos son? 1000. 1000. ¿Y por qué acá tiene que aparecer esta cosa rara de decir que un kbyte no sea 1000 bytes sino 2 a la 10? ¿No suena como algo raro, como decir, estos tipos de computadoras son medios raros porque cambian todo? ¿Sí? ¿No les parece como algo extraño? Pero tiene que ser múltiplo de 2. Justamente, van a ver en un ratito que termina siendo un número más redondo, no múltiplos, potencia 2, van a ver que termina siendo un número más redondo, ¿sí? O sea, ¿por qué les parece que un kilómetro son 1000 kilómetros y no 1100 kilómetros, por ejemplo? O sea, ¿por qué el que inventó el K lo puso como 1000 y no como, no sé, 1100? Porque Más tiene redondo. menos cifras significativas. Claro, es más fácil hacer la cuenta, ¿sí? Es un número más redondo. Si un K en vez de 1000 fuera 1100, no es tan fácil pasar de metros a kilómetros, me estaría complicando, no simplificando, ¿sí? Y el objetivo de los múltiplos de las unidades es simplificar, no complicar. Entonces se busca hacer números redondos, que yo desplace la coma, ¿sí? Que sumo, saque ceros. ¿Está bien? Bueno, como acá en conclusión trabajamos en binario, van a ver un ratito que el número 2 a la 10 es más redondo que el 1000. ¿Sí? 2 a la 10 es 1024, pero es más redondo que el 1000, porque van a ver que es un 1 seguido de ceros. ¿Sí? Entonces los números redondos en binario son 1 seguido de ceros. Bueno, el 2 a la 10 es un número redondo en binario, enseguida van a ver por qué, ¿sí? Pero son números redondos, y por eso se toman como múltiplo. ¿Sí? Justamente esa es la razón, por la cual un K byte es distinto de un K metro, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Bueno, ustedes conocen las unidades porque ustedes si piden memoria, ¿en cuánto la piden? Por ejemplo, alguien compra una memoria para el teléfono, ¿de cuánto la pide la memoria? En gigabytes. Por ejemplo. En giga, ¿sí? Fíjense que el kilo y el mega son como chiquitos, y en memoria hablamos generalmente hoy en día de giga, ¿sí? Y si hablamos de disco, hablamos de tera hoy en día. Seguramente dentro de 20 años estas quedarán chicas y se usará la unidad que sigue, pero por ahora, hasta hoy en día, estamos más o menos por ahí, ¿sí? O sea, si hablamos de disco, hablamos de tera, en memoria hablamos de giga, y en otro tipo de tamaño de archivos, por ejemplo, hablamos de mega o de K. ¿Está bien? ¿Me sigue más o menos la idea? Después podemos seguir hablando de esto igual. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Bueno. Ahora bien, pensemos un poquito en algo más simple. ¿Sí? ¿Qué tipo de información almacenamos en las computadoras? Pensemos en el teléfono, que es la computadora que todos tenemos siempre en el bolsillo. ¿Sí? ¿Qué tipo de información almacenamos? Bueno, está puesto ahí en la pantalla, ¿no? Pero digamos, ¿están todos de acuerdo con que almacenamos información de distintos tipos? Y que, por ejemplo, es texto, números, imágenes, videos, etcétera, puse puntos suspensivos porque hay un montón más, ¿está bien?
qué sé yo, audio, no sé. Hay mil cosas que puedo hacer, ¿sí? Pero me siguen con que tengo información de tipos distintos que almaceno en la memoria. ¿Sí? Entonces yo tengo mi teléfono, ¿qué tengo almacenado en el teléfono? Ese tipo de cosas que figuran ahí. Texto, porque está la agenda de contactos en que va a estar no sé, el apellido de cada uno, el nombre, ¿sí? Etcétera, etcétera. Imágenes, que todos tenemos fotos, videos, ¿sí? Etcétera. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Estos tipos de información son completamente diferentes entre sí, o me equivoco, o les parece que no. ¿Se parece mucho una imagen a un texto o a un video? ¿O es algo completamente distinto? ¿Qué les parece, chicos? Un video o una Es imagen es distinto. muy parecido, porque un video, o sea, más allá de que sean, de que sean distintos, pero un video son muchas imágenes, creo. Entonces, Está tenía que bien, comparar. es correcto lo que decís, pero comparate el video, no sé, con el texto, por ejemplo. Sí, sí, ¿Parece no que es tiene parecido o no tiene nada que ver? Y nada que ver, es como algo completamente distinto. Algunas son más parecidas, como bien dijiste vos, imagen y video, pero otras son completamente distintas. ¿Sí? Bien. Sin embargo, en la computadora trabajamos en binario. Como trabajamos en binario, sea lo que sea la información que queramos almacenar, hay que llevarla a binario, una convención de unos y ceros. ¿Está bien? Sea lo que sea que tengamos, tiene que ir sí o sí a un conjunto de unos y ceros. ¿Está bien? Entonces, imaginemos lo siguiente. Si tenemos números, bueno, es medio como fácil convertirlo. Después vamos a ver cómo, pero entre hoy y la semana que viene, pero es más o menos fácil llevarlo a binario. ¿Sí? Un texto, y bueno, puede ser un poquito más complejo, vamos a ver cómo va a ser, pero también hay que llevarlo a binario. Una imagen, ¿cómo se imaginan que lo puedo llevar a binario? Pensemos en una imagen. ¿Cómo está formada la imagen? por píxeles. Por píxeles, ¿no? Es como que la imagen es una especie de matriz, ¿sí? Donde cada elemento de la matriz es un puntito de la imagen, ¿sí? Obviamente, cuando más precisa sea la imagen, más cantidad de puntitos tengo, y cuando menos precisa sea, menos cantidad de puntos que tener, ¿está bien? Pero siempre tengo una cantidad de puntos, pocos o muchos, pero tengo una cantidad. Y en cada punto, ¿cuántas posibilidades tengo? Por ejemplo, en estas diapositivas que yo hice, que yo soy muy malo para el diseño, ¿sí? ¿Cuántos valores tengo en cada punto de la imagen? Esta foto que estamos viendo acá, ¿no? Esta diapositiva que les hice. En cada puntito de la imagen, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Qué ven en esta imagen? Es blanco-negro, es una imagen muy elemental, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, una imagen como esta es medio como fácil, porque supongamos que tengo, no sé, estoy inventando, ¿no? 10.000 puntos, ¿sí? Y cada uno es blanco o negro. ¿Cómo lo llevo esos bits? ¿Cuántos bits necesitaría? Una. ¿Un bit para toda la imagen? Si es nada más blanco y negro. No, no. Un bit por píxel, creo. Ahora sí, un bit por píxel, ¿sí? Si tengo, no sé, 10.000 píxeles, 10.000 bits, correcto. Un bit por píxel. Es el caso más elemental de imagen, ¿sí? Pero no es la más común. Esta me salió a mí así porque yo no soy de madera para todo lo que es diseño y bueno, lo hice como pude, pero digamos, si esto lo hace una persona que sabe diseñar, que la tiene más clara en todo lo que es diseño y demás, seguramente va a poner colores, va a poner dibujos, un montón de cosas, ¿sí? En ese caso, ¿qué voy a tener en cada píxel, o píxel, como quieran llamarlo? O sea, que voy a tener, me refiero, ¿cuántas posibilidades distintas voy a tener? Tenés tantas posibilidades como colores haya en el diseño. Exactamente, que van a ser, no sé cuántos, pero muchos, ¿sí? No sé si a alguien le gusta el diseño, pero vieron que muchas veces, muchas veces una forma, digamos, de manejar los colores, ¿sí? Es formando combinación de los tres colores básicos, que son en este caso de imágenes el rojo, el verde y el azul, ¿sí? En pinturas es distinto porque está el amarillo, pero cuando hablamos de luces, o sea, de televisión, de imágenes, los básicos son rojo, verde y azul, ¿sí? Entonces, bueno, con una combinación adecuada de esos, se forma un color determinado, ¿sí? Si alguien trabajó en el tema este alguna vez, seguramente habrá notado que hay muchas formas de manejarlo, pero digamos, el caso más común es tomar para cada uno de esos tres colores un valor de 0,55. Fíjense que es justo un byte, ¿no? En casualidad es un byte. De 0,55 tengo 256 combinaciones, justo un byte. Entonces se toma un byte para cada uno de los colores, ¿sí? Entonces cada punto estaría formado por 3 bytes, ¿sí? Si tengo un color full, por decirlo de alguna forma, ¿sí?
en lugar de tener un bit por cada píxel, tendría 3 bytes. ¿Sí? Fíjense que lo multipliqué por 24. ¿Está bien? ¿Ven la diferencia? Al ser blanco y negro o al ser un color, entre comillas, full color. ¿Sí? Y no la máxima definición de color, una definición de color más o menos normal. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces la imagen, ¿la puedo llevar a binario? Sí. ¿Cuántos bits necesito? Y depende de la calidad de la imagen. ¿Sí? Cuando más precisión tenga, más puntos voy a tener. Y cuanto más cantidad de colores tenga, más bytes por punto voy a tener. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Pero lo puedo llevar, ¿está bien? Necesitaré una cantidad grande de bits o de bytes, pero lo voy a poder hacer. ¿Me siguen? Yo tengo una pregunta igual. Sí. Las combinaciones son por la cantidad Sí. total que haya en el diseño, no por la cantidad total de colores que existan. En este caso, no sé. A ver, la cantidad total de colores en teoría es infinita, pero vos siempre fijas una cantidad finita, o sea, nada es infinito en la realidad en computación. ¿Está bien? No sé si me explico lo que quiero decir. Pero fíjate que la cantidad de combinaciones es tremenda. Si yo tengo un byte para cada color, ¿sí? O sea, tengo 24 bits, las combinaciones son 2 elevado a la 24, que es un montón, es mucho, ¿sí? O sea, la cantidad de colores que tengo es tremenda. ¿Está bien? No es infinita, pero está cerca. No sé si me explico lo que quiero decir. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, pero mi pregunta, digamos, es como, la computadora tiene que poner combinaciones por las que vayan a aparecer, porque suponete que fuesen nombres, y fuesen dos nombres, nada más tiene que, o sea, necesita un bit, porque tiene dos opciones, o Joaquín o Marcelo. No A puede ver, poner todos los nombres, pero ¿cómo yo sabe? estoy hablando de una... Está bien, yo digo una imagen en bruto, ¿sí? Vos seguramente habrás notado que si sacás, por ejemplo, a ver, supongo que te gusta sacar fotos como a todo el mundo, ¿no? Vos fijás en tu teléfono o en tu cámara una resolución, ¿sí? Y si sacás una foto, por ejemplo, a un, no sé, al cielo, ¿sí? Solamente al cielo, y luego sacás otra foto al aula, por ejemplo, donde están todos los alumnos, ¿sí? Seguramente vas a notar que los tamaños de las fotos son distintos. ¿Está bien? O sea, sacaste dos fotos con la misma precisión, porque con el mismo ajuste del teléfono. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien lo probó alguna vez, pero si sacan una foto, algo que es casi igual, como un cielo, y algo que es bastante distinto, como un aula con gente, van a ver que el tamaño es distinto. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque esto un poco, ojo que con esto me estoy tirando abajo lo que yo dije recién. Lo que pasa es que recién hablé de la forma elemental de almacenar una imagen, ¿está bien? En los casos reales, como el tamaño sería muy grande, lo que se hace es comprimirlo, ¿sí? Entonces, cuando se comprime, hace que los tamaños sean distintos y que no ocupe lo mismo un cielo que una imagen muy compleja, ¿está bien? Pero digamos, por ahora, para entender de un modo simple cómo puedo llevar la imagen a los bits, supongamos que no comprimo, ¿sí? No sé si alguien que conozca el tema, serán reactivos los BBP, lo que son imágenes en bruto, ¿sí? Los mapas de bits, en los cuales llevo tal cual un píxel a un conjunto de bits. ¿Está bien? Y en ese caso puedo llevar la imagen a binario. Repito, en los casos reales, ¿sí? En las fotos reales, se comprime porque si no el tamaño sería tremendo. ¿Sí? O sea, esas fotos que ustedes sacan en el teléfono que le ocupa de repente, no sé, 5K o un mega, una un poco más precisión, bueno, ocuparía 100 veces más si no estuviera comprimida. ¿Está bien? Se aplican algoritmos de compresión para que el tamaño sea mucho menor. ¿Está bien? Pero digamos, lo que yo les quería contar acá era sin comprimir, en el caso más elemental, o sea, en imagen en bruto, ¿sí? Es fácil llevarla a binario, ¿sí? Es fácil, pero ocupa mucho espacio. Como ocupa mucho espacio, en los casos reales se comprime, ¿sí? Se aplica un proceso para comprimirla y que el espacio sea mucho menor. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Me siguen, chicos? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, yo pongo el ejemplo elemental para que entiendan que la puedo llevar a bit, ¿está bien? Pero no es lo que se hace en la realidad, ¿está bien? Eso se hace en las imágenes, vieron las que son .bmp, eso sí son bit a bit, son mapas de bit. Pero las JPG, que son las que siempre se usan, están comprimidas, porque si no el espacio sería tremendo lo que ocuparía, ¿está bien? Pero les pongo el ejemplo para que vean que es fácil llevarlo a binario, aunque ocupe mucho espacio, que es otro tema, ¿está bien? Pero es fácil llevarlo a binario, ¿sí? Bueno, y el video, aplicando lo que dijo un compañero de ustedes, que es un conjunto de imágenes, también lo podría llevar a binario fácilmente. Por supuesto que se aplican otros tipos de compresión para que el espacio sea razonable, digamos. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos, más o menos hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, el tema es que todo lo que yo almaceno en la computadora lo tengo que llevar a binario. ¿Sí? No me queda otra. ¿Está bien? No puedo poner una imagen, tengo que llevarlo a binario. ¿Está bien? Entonces, como yo decía, trabajamos con el sistema binario que son solamente dos símbolos. Yo acá en esta tabla le puse un ejemplo de comparación entre binario y decimal. ¿Sí?
Fíjense cómo se arman los números binarios. El primero es el 0, ¿sí? El que sigue es el 1, lo cambio simplemente el 0 por el 1. ¿Está bien? Como en ese primer bit se me acabaron las combinaciones, ¿qué hago? El segundo bit lo paso a 1 y tomo las dos posibilidades del primero, 0 y 1. Cuando se acaban las posibilidades para 2 bits, cambio el tercero, ¿sí? Me siguen, esto es como el cuenta kilómetros del auto. Cuando el dígito de la derecha pegó toda la vuelta, avanza uno de la izquierda. ¿Me siguen? O sea, supongamos que no me marque 100 metros, que sea solamente de kilómetros. ¿Está bien? Una vez que llegó al 9, vuelve a 0 y avanza uno de la izquierda. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? De esa forma trabaja el cuenta kilómetros. Bueno, acá trabaja exactamente igual. Y con el decimal pasa lo mismo. ¿Está bien? Lo que pasa es que en binario cambia más rápido, porque tengo solamente 2 símbolos. En decimal cambia una vez cada 10. En binario cambia una vez cada 2. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Acá va la equivalencia entre binario y decimal. Después de esa manera vamos a ver cómo hago la conversión. Por ahora simplemente veamos la equivalencia. ¿Sí? Acá dan los números del 0 al 15. ¿Sí? Que son los que me caben en 4 bits. Fíjense que hay al menos binarios con 4 bits. Los bits son como la cantidad de dígitos. ¿Sí? Y en 4 bits tengo 16 combinaciones, los números del 0 al 15. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Repito, la semana que viene vemos cómo hacer la conversión. ¿Sí? Esto es simplemente una tabla comparativa. ¿Me siguen hasta acá? No sé, el silencio puede ser sí o puede ser no, no sé. Sí, ¿Chicos, sí, me siguen? sí. ¿No? Sí, listo. Sí. Bien. Avanzamos a la siguiente. Hasta está lenta para avanzar también. A ver si me deja avanzar. Bueno, fíjense que la siguiente habla de código ASCII o un código más nuevo que se llama Unicode, pero hablemos del ASCII, que es el más tradicional. ¿Sí? El Unicode es una ampliación del ASCII, una versión más nueva. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa así? Una de las cosas que almaceno es texto, que es de alguna forma lo más común. ¿Sí? En la agenda del teléfono tengo, digamos, los nombres de todas las personas que quiero guardar en la agenda, y eso lo tengo que llevar a la memoria, para lo cual lo tengo que transportar al binario, y no me queda otra. ¿Sí? No puedo poner, a ver si le pongo números binarios a la memoria, ¿sí? Porque está formada por bytes, que a su vez están formados por bits. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo hago para almacenar la letra? No sé, quiero poner la palabra hola. ¿Cómo hago para hacerlo? Y bueno, lo tengo que llevar de alguna forma a bit. ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, aparece un código que es el código ASCII. El código establece una relación. ¿Una relación entre qué? Entre el conjunto de las letras, por un lado, de los caracteres, y no solo letras, de los caracteres en general. ¿Sí? Imaginemos todos los caracteres de una imprenta, ¿sí? Entre el conjunto de caracteres y el conjunto de los números del 0 al 255. ¿Por qué del 0 al 55? Porque ocupan un byte. ¿Sí? El objetivo es almacenar cada letra en un byte. Si yo quisiera almacenar la palabra hola, que tiene 4 letras, necesitar 4 bytes. ¿Sí? O sea, en general en texto, repito, sin comprimir, porque también puedo comprimir, como en el caso de las imágenes, sin comprimir, necesito un byte por cada carácter, por cada letra, número o lo que sea que quiera almacenar. Si almaceno la palabra hola, necesito 4 bytes. ¿Está bien? Entonces, el código ASCII lo que establece, ASCII que se escribe ASCII, ¿sí? Se le pronuncia normalmente ASCII en castellano, es un código que establece una relación entre el conjunto de los caracteres posibles y los números. Yo acá le pongo algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, la A es el 65. Y de ahí para adelante siguen todas las letras. B 66, etcétera, etcétera. ¿Sí? El 64 es el famoso arroba. ¿Sí? Pregunta, ¿a quién no le pasó alguna vez que tenía que mandar un mail en la PC y vieron que el teclado a veces se configura, qué sé yo? No encontraban el arroba, no le respondía y escribió al 64. ¿Quién hizo eso alguna vez? Sí, ¿Cómo? igual que con la ñ, que a veces no estaba O con alguien que está por ahí, ¿no? Exacto. ¿Sí? Bien, ¿por qué es eso? Cada letra, cada caracter tiene un código equivalente. ¿Sí? Esa relación me la da el código ASCII. Entonces el teclado me permite, si yo aprieto la tecla Alt y un numerito, escribir un carácter a través de su código ASCII. ¿Sí? Entonces cuando hacemos eso del AL64, lo que hacemos es escribirlo a través del código. Como no encuentro el arroba porque se configuró, no sé lo que sea, o tengo un teclado en inglés, no sé lo que sea, y bueno, pongo AL64, pongo Alt y el código ASCII. ¿Sí? Cada carácter tiene un número asociado. Por ejemplo, la arroba 64, ahí tienen algunos más comunes que les puse, están las mayúsculas por un lado, las minúsculas por otro. Los dígitos, los números, por ejemplo, el 0 es el equivalente, es el 48. ¿Sí? Ahí les puse algunos ejemplos. ¿Sí? La ñ que nombré con ustedes está ahí, 164. Y hay algunos que se llaman caracteres especiales. ¿Sí? ¿Qué son los caracteres especiales? Esto viene de
en realidad de las impresoras, ¿no? De los primeros tiempos de la computadora, ¿sí? Porque una impresora de alguna forma en los primeros tiempos copió lo que era una máquina de escribir, ¿sí? No pensemos en la computadora hoy en día, en la láser, pensemos en una impresora un poquito más vieja, en la cual el papel va avanzando y tengo un carro que se desplaza en forma horizontal, ¿sí? Entonces, como termino de imprimir una línea, el carro tiene que retroceder y avanzar el papel, ¿sí? Bueno, había ciertos caracteres especiales, había todavía, que le indican a la impresora esas operaciones, ¿sí? Digo había porque hoy en día las láseres es distinto, esto se aplica a las impresoras viejas, ¿sí? Que están más copiadas de las máquinas de escribir, pero bueno, todavía existen los caracteres, hay algunas impresoras de esas. Entonces, por ejemplo, fíjense, el 13, ¿sí? Es el retorno de carro, es como el carácter que cuando le llega el impresor hace que el carro retorne, que vaya a la izquierda, ¿sí? Ahí yo no lo puse, pero hay otro que es el 10, que es el line fill, que sería el avance de papel, ¿sí? Que hace que el papel avance en una línea, para escribir la línea siguiente, ¿sí? Y bueno, otro que está como ustedes es el espacio, que es el 32, que es la barra espaciadora, y hay un montón de caracteres más, les puse algunos como ejemplo. No sé si me siguen con eso, chicos, vamos a hablar de pero me siguen sacando más o menos la idea del código ASCII. ¿Por qué vino esto? Para ver cómo almaceno texto en la memoria, que tiene que ser binaria, ¿sí? Bien. Hablemos un poquito de la memoria. Todos conocemos memoria porque todos, como dijimos antes, compramos memoria para usar en la PC, en el teléfono, en lo que sea, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de dos tipos de memoria, RAM y ROM. Empecemos por la RAM. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra RAM, la sigla RAM? ¿Alguien sabe? Sé que la M es de memoria, pero... La de memoria, correcto, perfecto, sí, la de memoria, ¿sí? Bien. Alguien lo escribió acá en el chat, Random Access Memory. Bueno, justamente, eso quiere decir memoria de acceso al azar. ¿Qué significa memoria de acceso al azar? Significa que yo puedo acceder a cualquier posición de la memoria sin pasar por todas las anteriores. ¿Cómo puedo imaginar una memoria? Me lo imagino, no sé, como un edificio en el cual cada piso es una posición, ¿sí? Una forma de imaginar una memoria. Un edificio en el cual cada piso es una posición de memoria. Cada piso es un byte, ¿sí? Cada elemento va a ser un byte. Y bueno, si la memoria es de acceso directo, yo podría acceder al piso 8 sin pasar por el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Es una memoria en la cual puedo acceder en forma directa, ¿sí? ¿Está bien? No es el caso del edificio, pero digamos, la memoria de directo puedo acceder en forma directa, ¿sí? ¿Alguien puede decir cuál sería el caso contrario a la que no puedo acceder en forma directa? Que tengo que pasar por todos los pisos antes de llegar. Exactamente. Tal cual, justamente. ¿Qué es lo que pasa en un edificio? El edificio no es acceso directo. Yo no puedo llegar al 10 si no paso por todos los anteriores. ¿Está bien? O sea, el edificio no es RAM. ¿Me siguen? ¿Está bien? El piso no es RAM. No puedo acceder de forma directa. El piso es secuencial. Tengo que pasar por todos los anteriores. ¿Está bien? Pero llevado a algo más, digamos, aunque no sea de computación, pero algo, digamos, de música. ¿Sí? Un disco duro normal. El problema es, claro, justamente, el problema es que ya es medio viejo el ejemplo, ¿sí? No, el disco duro voy directo, porque yo voy a una pista directa y voy a un sector directo. El disco sí es acceso directo, ¿sí? Pero, bueno, ustedes posiblemente no lo recuerden porque tienen todos 20 años, pero existía algo llamado cassette en una época para escuchar música, ¿sí? Que era una cinta, ¿sí? Una cinta dentro de un cartucho, ¿está bien? ¿Lo vieron en alguna película, algo de cassette? ¿Sí? Sí. ¿Escucharon la palabra? Sí, o el disco de vinilo también puede ser. También, si querés el disco de vinilo, también, sí, correcto. Más o menos, porque en el de vinilo vos podés llevar el pick-up directamente a una línea, no tan así, no es tan así. Es mejor el ejemplo del cassette. El vinilo está como en el medio, porque yo no tengo que pasar por todo lo anterior, puedo levantar la púa, digamos, y colocarla en la mitad del disco, por ejemplo. O sea, no es del todo directo, no es del todo secuencial. El cassette sí, ¿sí? En el cassette yo no puedo llegar al tema que está en el medio si no pasé por todos los anteriores. Podría ir más rápido, más lento, pero si tengo 10 temas y quiero llegar al último, no me queda otra que pasar por todos los anteriores. ¿Me siguen? Es un típico dispositivo secuencial. ¿Está bien? Un dispositivo RAM que es, por ejemplo, un pendrive. Yo en pendrive veo el archivo que quiero. No tengo que pasar por todas las carpetas o por todos los temas. ¿Me siguen? ¿Está bien? Al margen de que en algún reproductor muy elemental tenga las flechitas, es otro tema en particular. Pero digamos, el pendrive en general no es secuencial.
¿sí? Yo puedo ir al tema que quiero. ¿Está bien? ¿Me siguen? Repito, no hay la limitación de algún reproductor, pero el tema que quiero es un típico dispositivo de acceso directo. ¿Está bien? Bueno, esto es para que tengan como ejemplo, pero RAM quiere decir eso, dispositivo de acceso directo, que puede ser a cualquier lugar de la memoria. ¿Sí? En computación hoy en día todo es RAM, no existen almacenamientos que no sean RAM. Existían hace muchos años que daban las cintas, que era algo parecido a los cassettes. Hoy en día es todo RAM. ¿Sí? No existe almacenamiento que sea secuencial hoy en día, que yo sepa por lo menos. Puede haber alguno, pero creo que no, creo que ya no existen más. Bien, RAM significa eso, dispositivo de acceso al azar. ¿Sí? El tema es que, aunque la sigla signifique eso, en la práctica, cuando hablo de RAM, hablo de memoria de lectura y escritura. ¿Sí? O sea, la sigla RAM significa una cosa, que es eso, dispositivo de acceso al azar. Pero en la práctica, RAM es memoria de lectura y escritura. ¿Está bien? O sea, cuando hablo de RAM, hablo de manera en la cual puedo leer y puedo escribir. ¿Está bien? Eso es RAM. A diferencia de la ROM, en la cual, ROM quiere decir Read Only Memory, o sea, memoria en la cual solo puedo leer. Es como que viene grabada de fábrica. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo en música de ROM? ¿Cuál les parece el ejemplo más simple en música? Todavía, algunos se usan todavía, no es todavía del pasado. Está casi en desuso, pero en todo. ¿Cuál les parece que es el ejemplo de ROM para escuchar música? ¿Cuál es el que compro? O esa no se venden casi, pero el que compraba y no lo podía grabar. El CD. El CD, justamente. ¿Sí? El CD es un ROM, es de solo lectura. ¿Sí? Yo lo compraba y lo compraba ya grabado uno con música y no lo podía volver a grabar. ¿Sí? Justamente ese es el ejemplo de ROM. Es memoria en la cual solo puedo leer. Tanto en las PCs como en los teléfonos hay una parte de memoria ROM que ya viene de fábrica, que viene con el teléfono o con la PC, que yo no la puedo tocar. ¿Sí? Viene grabada de fábrica, es transparente, yo ni la veo. ¿Sí? Pero digamos, ahí están los programas que se ejecutan cuando yo arranco la PC o el teléfono. ¿Sí? Hay una parte que viene de fábrica y que yo no la puedo tocar. ¿Sí? Cuando yo compro memoria, para la PC o para el teléfono, ¿qué tipo de memoria compro? RAM. RAM. Porque es la lectura-escritura, yo grabo las imágenes, todo, tiene que ser lectura y escritura. ¿Está bien? ¿Sí? Siempre compro RAM, es la que me sirve para leer y escribir. ¿Está bien? ¿En qué se mide la memoria? En bytes. ¿Sí? Como es una cantidad muy grande de bytes, aplico las unidades que nombramos antes. Kilo, mega y giga, que es la que uso realmente para memoria. ¿Está bien? Pero siempre la mido en bytes. Cuando digo compro, no sé, 32 GB de memoria, son 32 GB. ¿Está bien? ¿Me siguen? 32 GB son 32 GB. Siempre. ¿Sí? Podemos hablar un poquito más de este tema la semana que viene. Bien, y esto lo vamos a dejar para la semana que viene, porque estamos cerca de la hora del intervalo. Bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que viene, las dos últimas transparencias. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿me siguieron hasta ahora? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí. Bueno, ahora hacemos un intervalo y después sigue Pablo. ¿Sí? Yo me atrasé un poco, tenía que terminar antes. La idea es que empiece a las 5, pero me atrasé. Así que no sé a qué hora empezamos. 5:30 empezamos. Cerramos Listo, esta reunión dale. a ver si descansa un poco la aplicación y les pongo el link para la próxima reunión 5:30. Dale. Chao, chicos. Buenísimo. Chao. Hasta luego. Chau. Hasta luego.